interese. Alguien me pregunta por qué escribo. La misma pregunta la harán a ustedes que son escritores. Y creo que la mayor parte tenemos las mismas razones. Una de ellas es la gran pasión por la literatura ecuatoriana, a la que me referiré luego. Pero la segunda, quiero dar a conocer, y es el hecho que habiendo vivido en Nueva York, habiendo desempeñado en la cátedra en los Estados Unidos, me molestó y lastimó enormemente el desconocimiento en unos, el menosprecio en otros, el juicio descomedido de muchos críticos de renombre al referirse a la literatura ecuatoriana. Recuerdo que Enrique Anderson Imbert, argentino, profesor de Harvard University, autor de 2 volúmenes de historia de la literatura hispanoamericana, igual de 2 gruesos volúmenes, antología de la literatura hispanoamericana, y es también autor de El arte narrativo de Juan Montalvo, un libro pionero, quizá uno de los primeros, que se dedica a estudiar el estilo de Juan Montalvo, esencial en el estudio de la obra de Montalvo, pero que en conclusión, leyéndolo, uno se da cuenta que hay un poquito de desdén hacia la obra de Montalvo. Alberto Zunfelde, uruguayo, escribe el famoso Índice de la Literatura Hispanoamericana, y allí él, al referirse a la literatura ecuatoriana, simplemente dice: hay una novela con personajes de cartón, no tienen vida, no hay creación, y específicamente al referirse a Cumandá, nos dice: el capitán español enamorado de la princesa de la selva, Cumandá, etcétera, etcétera. Hecho claramente para todos nosotros que hemos leído la novela, él no lo había leído, porque no existe tal personaje, el capitán español. Emir Rodríguez Monegal, profesor de Yale, luego de Princeton, igualmente tiene un gran desdén por la literatura ecuatoriana, que la califica de criollista, ambiental, novela que no sale de su ambiente regional. Todo esto, obviamente, como a todos ustedes, nosotros los ecuatorianos, nos va a molestar. Pero lo que más me fastidió, si cabe la palabra, es la postura de Carlos Fuentes. Conozco bastante la obra de Carlos Fuentes y lo admiro como escritor. Incluso en mi obra, 7 novelas de boom hispanoamericano, una de ellas, La muerte de Artemio Cruz, la analizo y hago un excelente estudio, creo. También es autor de la novela, Historia de la novela hispanoamericana, que luego la refunde en un libro de 500 páginas, La gran novela hispanoamericana. 500 páginas. Y de las 500 páginas habla, es un gran conocedor de las literaturas, y habla incluso de las últimas, el movimiento crack en México, por ejemplo, bastante desconocido, etcétera, etcétera. Pero sobre el Ecuador no dice nada, absolutamente nada, de las 500 páginas. Y por eso recuerdo que en nuestra universidad, cuando lo invitamos, bueno, a las universidades de los Estados Unidos van todos los grandes escritores, número 1, porque hay muchas universidades, número 2, porque reciben un buen estipendio, $3,000, $4,000 por charla. Entonces,
les gusta visitar. Y en nuestra universidad han estado Cortázar, a quien usted le interpeló, recuerda, fue profesor en el City College, el señor Moreno, y ha estado Rulfo, ha estado Miguel Ángel Asturias, casi diría todos ellos. Cuando lo invitamos a Fuentes, en realidad debo decir que de todos los expositores, oradores que yo conozco, quizá es el mejor. Es un verdadero orador, una máquina, le atrapa al lector, y no solo en español, sino en inglés. Y claro, eso fascina, por eso es invitado muy comúnmente. Pero ¿qué pasa? Es que igualmente en su charla no mencionó nunca a un autor ecuatoriano. Luego de la charla pues hubo el banquete en la universidad, el presidente estaba a su derecha, yo estaba a la izquierda, que era entonces pues decano de la facultad, y en el almuerzo le pregunté, ¿cómo es que no te refieres a ningún autor ecuatoriano? Y me dices que no conozco nada de literatura ecuatoriana, y no es culpa mía, el libro no llega. En cierta manera es verdad, el libro ecuatoriano difícilmente llega a Nueva York, a Madrid, etc. Pero el hecho de que un gran escritor, un expositor de la literatura no conociera nada sobre la literatura ecuatoriana me molestó. A los